En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Berlín, corazón del Tercer Reich, se transformó en un campo de batalla sin igual. Era abril de 1945 y la guerra estaba a punto de llegar a su fin. Pero antes de que eso ocurriera, la capital nazi se preparaba para su última y desesperada defensa. Al este, el ejército rojo soviético, poderoso e imparable, avanzaba como una tormenta de acero y fuego, decidido a acabar con la bestia fascista en su cueva, como había ordenado Stalin. Con cada día que pasaba, el sonido ensordecedor de la artillería y los tanques retumbaba más cerca, mientras Berlín, ya casi reducida a escombros, resistía en una lucha desesperada. Era la confrontación definitiva, la batalla final entre la esperanza y la destrucción. A medida que los ejércitos soviéticos avanzaban, cada calle, cada edificio y cada habitación se convertían en trincheras. Berlín se encontraba en el epicentro de un enfrentamiento que decidiría el destino de toda Europa. A principios de febrero de 1945, Stalin proclamó: había llegado el momento de exterminar a la bestia fascista en su cueva. La toma de Berlín marcaría el final definitivo del régimen nazi y sería la estocada final para la Alemania de Hitler. Con una abrumadora superioridad en potencia de fuego, el ejército rojo estaba decidido a aplastar la última resistencia alemana en su propio territorio. Para garantizar el éxito en la batalla de Berlín, el ejército soviético movilizó todos sus recursos. Se concentraron más de 6.000 tanques y artillería autopropulsada en los bosques cercanos al río Oder, listos para arrasar las defensas alemanas. Para dominar el cielo, Stalin ordenó la construcción de aeródromos militares cerca de Berlín, reuniendo una fuerza aérea de 7.500 aviones, más del doble de lo que quedaba en manos de la Luftwaffe. Con 2.500.000 soldados, apoyados por divisiones de tanques y regimientos mecanizados, el ejército soviético se preparó para una ofensiva total. Mientras tanto, Hitler y sus generales, conscientes de la inminencia de la derrota, realizaron una última movilización desesperada. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, alistó a hombres, mujeres y adolescentes, lanzándolos como carne de cañón contra la ofensiva soviética. Se formaron comandos civiles improvisados, integrados incluso por miembros de la juventud hitleriana, y se prepararon para combates callejeros en los que cada casa sería una fortaleza y cada calle, un campo de batalla. El 16 de abril, a las 5 de la madrugada, comenzó el ataque. El río Oder se cubrió de un espeso humo cuando la artillería soviética lanzó una feroz descarga de proyectiles que duró 30 minutos. Las defensas alemanas fueron golpeadas sin piedad, y los primeros ejércitos soviéticos, el frente ruso y el frente ucraniano, atravesaron las líneas iniciales de defensa alemana. Sin embargo, a medida que avanzaban, la resistencia alemana se intensificó. Las tropas soviéticas encontraron trincheras fortificadas y una feroz lucha que hizo que su avance fuera lento y costoso. El 21 de abril, las primeras unidades soviéticas irrumpieron en los suburbios de Berlín. Lo que siguió fue una de las batallas urbanas más sangrientas de la historia. Soldados soviéticos y alemanes lucharon edificio por edificio, piso por piso, en un combate en el que el frente y la retaguardia se volvieron indistinguibles. En muchos casos, los soldados alemanes, sin posibilidad de escapar, preferían el suicidio antes que la rendición. El ejército rojo avanzaba, pero cada metro ganado costaba decenas de vidas. Berlín era un infierno de ruinas y escombros, con explosiones que iluminaban el cielo mientras la artillería soviética devastaba la ciudad sin cesar. Finalmente, el 30 de abril, las fuerzas soviéticas llegaron al Reichstag, el corazón del régimen nazi. La lucha en el Capitolio fue feroz, y a las 9:50 de la noche, soldados del ejército rojo izaron la bandera de la victoria sobre la cúpula del edificio, un símbolo de la caída de Hitler y su Tercer Reich. Ese mismo día, en su búnker subterráneo, Adolf Hitler y su amante, Eva Braun, se suicidaron, poniendo fin a la era nazi. Sin embargo, la lucha continuó en las calles de Berlín hasta el 2 de mayo, cuando las últimas guarniciones alemanas finalmente se rindieron.
La batalla de Berlín fue el cierre trágico de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las tropas soviéticas, polacas y checoslovacas que habían marchado miles de kilómetros desde Moscú, cargaron con el peso de la victoria, pero también con el dolor de innumerables vidas sacrificadas en un conflicto de proporciones épicas. Berlín fue la última batalla en el continente, y su conquista representó el colapso de uno de los regímenes más oscuros de la historia.